Entonces, para resolver problemas en ingeniería, habíamos visto que el proceso de diseño es iterativo, ¿cierto? Que en este caso sería, déjenme ver dónde, sería por acá, ¿no? Aquí habría otro ciclo, que sería el ciclo del diseño. Bien, pero para resolver procesos en ingeniería, también tenemos un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso que muchas veces es iterativo. No es tan evidente como en el caso de los problemas de diseño, sino que es un proceso iterativo con ciclos muchísimo más largos, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿por qué yo creo que es iterativo? Es básicamente porque después de haber hecho una solución, les había comentado que no existen las soluciones perfectas, solo existen las soluciones eficientes. Entonces, después de que creamos una solución, cualquier solución tecnológica, a veces tenemos otro problema, ¿ok? Y entonces necesitamos solucionar otro problema. O a veces, ocurren también, la solución se vuelve obsoleta y necesitamos actualizar la solución. O a veces simple y sencillamente llega el fin de su vida útil y hay que volver a plantear la solución. Bien. Entonces, este ciclo está formado por 5 pasos básicos, que sería definir el problema, después analizar el problema, después generar soluciones y seleccionar una solución. De hecho, creo que esta parte tiene mucho que ver con diagnósticos que se hacen también en la etapa de planeación, ¿cierto? De hecho, suena algo parecido, ¿cierto? Suena a clase de planeación. Después planificar una solución y finalmente evaluarla también, es parte de hacer la planeación. Y después implementarla y generalizarla. ¿Ok? Se parece un poco al método científico, ¿no? En el método científico sería observar el problema, analizarlo, hacer una hipótesis, etcétera, y ponerla a prueba. Entonces se parece un poco. Entonces vamos a ver estos pasos con más detalle. Entonces, primero es definir el problema. ¿Qué significa esto? Definir claramente el problema y formularlo para que todos lo podamos entender, ¿no? De hecho, creo que parte de definir el problema es una gran parte de encontrar la solución. No sé si les suena también. Una vez que descubren que estaba mal, hasta les da alivio, ¿cierto? Bien. También parte de definir el problema es definir este estado deseado que implica la solución del problema, ¿no? Hemos estado hablando bastante sobre estos estados ideales, ¿no? La solución, ¿cómo sería? La solución a no tener dinero es tener dinero. ¿Sería? Sí. Entonces. Es un elemento, ¿no? Es un elemento, la pregunta es ¿cómo, no? Bien. Entonces, básicamente tenemos que definir el problema y formularlo para que quede claro y también definir cuál sería este estado deseado, ¿ok? Que implica la solución de ese problema. Bien. Después necesitamos analizar el problema y básicamente esto implica documentar el proceso actual, seleccionar, recopilar datos e identificar cuáles son las causas. ¿Se acuerdan de los diagramas causa-efecto? Sería hacer todo eso, verificar, diagnosticar cómo es el problema, cuáles son las causas, etc. Después, necesitamos generar posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, aquí es donde podemos dejar, podemos generar una serie de soluciones de muchos tipos, ¿no? Evidentemente, si nosotros somos ingenieros, y sobre todo somos ingenieros civiles, vamos a tender a dar soluciones de ingeniería civil. ¿Ok? Pero no todos van a dar una solución parecida. A veces una solución de un urbanista no sería la misma de un ingeniero, ¿no?
No sé, ¿les ha pasado eso? Que cada quien da una solución de acuerdo con su profesión. Y también conforme a su experiencia, sienten. Eso también, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí me ha pasado. Sobre todo, Este, por ejemplo, los que llegan a ser del área de filosofía o sociología, ujú. llegan a tener menos, bueno, sobre algún tema, no, como tal, no, este, no hay muchos acuerdos, ¿no? Porque tienen otra perspectiva como, no como la que tenemos nosotros. ¿Me puedes dar un ejemplo específico para poder ilustrar este punto? Por ejemplo, tenía un amigo que estudió filosofía, no, pedagogía, y siempre tocábamos el tema sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Ujú. Él siempre resaltaba que nuestra metodología era muy cuadrada y no dinámica, en la cual nos hacían aprender las cosas de manera pues, metódica y memorizada, casi, ¿no? Casi no existía la lógica para nosotros. Entonces, dentro de él, su idea de impartición de clases pues, era mantener una forma, como dice, más dinámica, más participativa, más lógica, en la cual el alumno pues, ya pudiera, no sé, ser más autodidacta. Exacto, es verdad. Sí nos pasa, ¿no? Pero Aunque la realidad es que pues, estando aquí en ingeniería, pues hay muchas cosas que te las tienes que aprender a fuerza, ¿no? claro, lo que sí es interesante, por ejemplo, con respecto a matemáticas, es cómo abordan las matemáticas otras profesiones. Por ejemplo, Exacto. nosotros nos vamos más a lo práctico, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo este problema? Y cuando uno habla con un matemático es, vamos a filosofar por qué se creó ese problema. Y empiezan a construir todo un marco metodológico y teórico al respecto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? O también, por ejemplo, ¿cómo resolvemos un debate que está ahora muy presente en medios? Es cómo resolvemos el problema de la dependencia energética del país. Entonces, hay dos soluciones, ¿no? Bueno, hay varias soluciones. Podemos hacer, por ejemplo, que cada quien tiene sus paneles solares en su casa. Podemos tener digestores de metano en casa, generadores de electricidad con biomasa. También se puede, ¿no? Podemos depender de las plantas centralizadas. Hay muchísimas soluciones. La pregunta es, ¿y cuál es la mejor? ¿Ok? Y ahí es Sí, pues donde sí. necesitamos una cosa que se llama criterio en ingeniería. ¿Ok? O sea, necesitamos tener como criterios técnicos, criterios económicos y varios tipos de beneficios por los cuales vamos a determinar si una solución es suficientemente atractiva o beneficiosa. Eso al ratito en dos diapositivas viene eso. Pero básicamente uno va a proponer soluciones de acuerdo con su formación. Por supuesto que si mientras más conocimientos tengamos, podemos encontrar más soluciones. Eso es verdad, aunque estas soluciones muchas veces tienden a estar condicionadas por nuestra formación académica. ¿Sí? Y no necesariamente por no sé, no hay un criterio único para seleccionar soluciones. ¿Okay? A veces, no sé, alguien está deprimido y existen varias soluciones, ¿no? Los médicos generalmente le van a decir, pues ve al psiquiatra y medícate. O alguien más le puede decir a la persona, pues ve al psicólogo. Y otros pues, les podríamos decir tal vez, échale ganas. Otros te falta dormir. Otros les va a decir, te falta comer y tal vez todas esas soluciones son válidas. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la buena? No lo sabemos. O lo sabríamos si fuera una cosa ingenieril y dependiera de nuestro propio criterio. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas soluciones? Tienen que ser
Necesitamos dar varias propuestas, no solo una, y todas estas, para que estas soluciones sean las elegidas, tienen que ser factibles. O sea, ¿qué significa factibles, chicos? ¿Quién me lo puede decir? Que es posible de hacer. ¿Qué alguien más? Voy nada más la de... Que exista la tecnología también. ¿Qué otra cosa podría venir en factibles? Que cuentes con los recursos, ¿no? Para poder hacer. Exacto. Así es. ¿Alguna otra? Entonces estamos considerando que en factibles viene el factor tecnología, recursos. ¿Qué otra cosa podría ser factible? Conocimiento. ¿Algo más? Hay una que hay como dos que se les están escapando. Ya quedamos que es conocimiento, tecnología. Económico. ¿Cuál? ¿Lo económico? Eso viene dentro de recursos. ¿Cuál otra podría ser? Una que como son ingenieros no se acuerdan. ¿La social? Sí, esa es una de ellas, pero hay una parte social muy específica que sí tiene que ver directamente con ingeniería. Y de hecho que se la receta cada vez que tienen que hacer algo de estructuras. Que sea legalmente posible. Exacto, Nahum, le atinaste. Un componente muy, un componente específico en la parte de factibilidad es legal. Me estoy afectando, estoy dentro de la norma. Por supuesto está la parte social, pero todo eso tiene que ver con la factibilidad de un proyecto o de una solución en este caso. ¿Ok? Sí. Así es, que sea legal, eso es importante. Legal, socialmente factible, además, por supuesto, de los recursos que son evidentes, que son, tengo los recursos, tengo la tecnología, y hay una más que no es tan evidente y que no se menciona mucho, pero la otra es que sea, o sea, si estamos dentro de, vamos a decirle que sea compatibles con el resto del sistema tecnológico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿por qué en este momento no sería tan inteligente comprarse un Tesla? Porque O sea, no sí hay son unos muchos coches muy lindos, puntos de Yo carga. quiero uno, pero en este momento, ¿por qué tal vez no sería tan inteligente comprarse uno? Porque no hay muchos lugares donde cargarlo, ¿no? Exactamente. No existe Porque me compraría un coche y tendría problemas para cargarlo, ¿no? Y sus refacciones van a ser carísimas. Sí, pero sobre todo el problema básico es ¿dónde lo voy a cargar? Bueno, que dicen que se puede cargar con cualquier enchufe. Sí, pero aún así tendría problemas, ¿no? Necesito unas ciertas características para poder cargar el coche eléctrico. De hecho, creo que esa es una de las causas por las cuales no vemos tantos coches eléctricos aún. Que las unidades de carga no son tan... Bueno, tienes dos problemas. Uno, que tienes una autonomía relativamente limitada en comparación con los de gasolina. Y dos, que todavía no tienes una infraestructura que apoye tu coche eléctrico, ¿no? O sea, no es tan sencillo encontrar una estación de carga. Profesora, pero yo creo que ese no es el problema. O sea, el objetivo de los coches eléctricos es reducir las emisiones de gases, pero por ejemplo, entonces son energías limpias, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí en México todavía las energías son a través de la quema de energías fósiles. Entonces, no se cumple ninguno de los objetivos. Entonces, creo que más allá de lo que no haya estaciones de carga, no es factible comprar ahorita un coche eléctrico en México. Porque de todas maneras estarías quemando carbón, ¿te refieres, Nahum? Sí. Sí, digamos que la diferencia es que es verdad, tu análisis es estricto y es correcto, sobre todo con lo que nos viene próximamente, pero
en teoría, la idea de tener un coche eléctrico es reducirlas a nivel, digamos, personal, ¿no? O sea, tú reduces tu huella de carbono o al no utilizar el coche donde vives, en teoría, ¿no? Y estarías bajando tus emisiones, en teoría. Entonces, uno pensaría, bueno, pues si eventualmente logro generar suficiente energía para cargar mis coches, entonces estaré reduciendo mi huella de carbono. Pero sobre todo creo que tiene más que ver, en mi opinión, tendríamos que hacer tal vez una encuesta si la gente que se compra, que decide un coche, claro, sin considerar los costos, está pensando en la parte de, bueno, pues de todas maneras voy a generar emisiones, o no lo considera tanto por el asunto de las estaciones de carga, que creo que más bien va por ahí. Aunque en algunos supermercados... También podríamos, bueno, ver como beneficio los incentivos fiscales, que en este caso es no pagan tenencia. Entonces, sí, eso es buenísimo, no pagas tenencia, es bueno. verdad. Sí. Entonces, sí. digo, sí, a lo mejor tienes problemas con cargarlo, pero toda la vida no vas a dejar de circular por las cuestiones de que siempre vas a tener doble cero. Para siempre y para siempre, ¿eh? Exacto. Sí. Puede ser. Sí. Aunque te digo, ¿y dónde lo vas a cargar? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Pero bueno, entonces hay que verificar que esas soluciones sean compatibles. ¿Ok? Entonces, ustedes se van a dar cuenta, es un poco parecido al problema que ocurría en la línea 12. No sé si se acuerdan qué sucedió. ¿Por qué no entró en operación luego? ¿Se acuerdan? ¿O todavía eran muy pequeños si no se fijaban? Por la compatibilidad de las ruedas, ¿no? Con las vías. Exacto. Más bien con la compatibilidad de los vagones con las vías. No las ruedas, los vagones. Cuéntanos un poco qué pasó para los que no se acuerdan. Bueno, es que digamos que las vías estaban diseñadas de un tamaño y los vagones de otro, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero no eran las vías, era el trazo total. Bueno, el trazo, ajá. Y aparte las curvas estaban muy pronunciadas. Entonces, tenían problemas de fricción y diseño del giro, ¿no? Del radio de giro. Sí, de hecho, ¿alguno de ustedes usa esa línea, la línea 12, sobre todo pasando cuando se vuelve elevada? Por allá, ¿qué será? Por las estaciones Culhuacán, ¿qué otra hay por ahí? Tláhuac, Tlaltenco. Tlaltenco, sí, cierto. Tezonco. Y de repente hay unas curvas, ¿no? ¿Qué pasa en esas curvas como usuario? Y da miedo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ese es un problema de compatibilidad de sistemas tecnológicos, ¿ok? Entonces, no es muy explícito, de hecho creo que muy poca gente lo menciona, pero sí hay cosas que hay que tomar en cuenta. Otra experiencia, de hecho, de los que también pasó, y les pasó algo muy parecido, y ustedes dirán, ay, claro que no. Voy a buscar, a ver si me encuentro ese, para poderlos, ilustrar. Ok. A los otros que les pasó algo parecido fue, a ver, a esta gente. Ustedes van a decir, ¿en serio? Yo les voy a decir, pues va a ser que sí. A ver, déjenme ver si aquí hay una buena foto. Ok, ¿qué estoy viendo? ¿Alguien me puede decir qué estamos viendo en la pantalla? Un telescopio, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Es un telescopio muy específico. Bueno, sí. ¿El Hubble? ¿El Hubble? Sí, ese es el Hubble. Es el Hubble. Entonces ellos también tuvieron un problema de compatibilidad. Y es un problema el problema más tonto y arcaico, pero muy relacionado con nosotros ingenieros. Es un telescopio... Fue la parte del... ¿Cuál? Del lente, ¿no? Creo. ¿Qué pasó, Omar? ¿Tú sabes qué pasó?
que la resolución del lente creo que salió mal o algo así, me parece. ¿Y por qué fue eso? Por mal diseño. No fue mal diseño. ¿Mal diseño? No fue mal diseño. Por la conversión, creo que conversión de las unidades, algo así. Fue una falla de comunicación, así es. Había 2 grupos trabajando al mismo tiempo. Un grupo usaba el sistema internacional, el otro grupo usaba el sistema inglés. Y el sistema óptico no salió bien porque uno estaban diseñados con indicadores en uno, otros en otros, y nunca se dieron cuenta que no se comunicaban bien. Y y tuvieron que ir a hacer modificaciones. Entonces, no sé si a ustedes cuando ya están en su casa y alguien les dice, oye, pero nos faltó las servilletas y tienen que ir a la tienda, pues como que les da flojera, ¿no? Ahora imagínense lo que significa, pues ahora ve y arregla el Hubble, porque ya estaba en órbita. No sé, creo que no les hizo mucha gracia, ¿no? También es un problema de comunicación, ¿sí? Pero también podemos decir que es un problema de compatibilidad tecnológica, ¿ok? Bien, entonces no se olviden que también tiene que empezar con qué otros elementos van a interactuar, lo que ustedes vayan a proyectar para ver si es compatible, ¿ok? Va a ser para el mismo tipo de coches, va a ser para qué tipo de vagones, qué otras preguntas pueden surgir. La instalación hidráulica va a ser para qué tipo de servicios, si van a estar conectados. Hay una cosa muy curiosa, esto también es chistoso. Resulta que uno de los países que más exporta sistemas de riego es Israel, ¿no? ¿Y sí saben por qué? ¿Alguno por ahí? Porque es una zona desértica y necesitan... Que no tienen acceso al agua como... Así es. Eduardo, cuéntanos un poco. ¿Qué sabes? Pues lo que yo sé es que debido a la zona, la ubicación geográfica donde se encuentra Israel, han tenido que crear nuevos sistemas de riego y formas de administrar el agua. Me parece que de ahí viene el riego por goteo, no estoy ya muy Es seguro. correcto. Y entonces es para administrar y que sea más eficiente su uso. Sí, es correcto, pero la segunda razón es ¿y por qué nunca tienes que comprarle un sistema de riego a una israelita? Ahí no sabría decir. Básicamente porque te va a vender unos sistemas que tienen unos diámetros de tubo que no encuentras en ningún lado más que con ellos. Entonces, cuando de repente se te friega una manguera, tienes problemas para volverla a conseguir. ¿Ok? Es lo mismo. Puedo conseguir, es como el asunto de puedo conseguir refacciones. Es fácil. ¿Sí? Es algo parecido. ¿Ok? Bien, entonces todo eso tiene que ver con las soluciones factibles. Vamos a volver a la presentación. Ok. Y después tenemos que elegir la más apropiada. Bien. ¿Cómo vamos a elegir la más apropiada? Básicamente vamos a buscar varios... Bueno, eso lo vimos en planeación, ¿no? Es la que me dé los mayores beneficios. Y la que pueda hacer. ¿Ok? ¿Cuál puedo hacer? Los mayores beneficios. Y si es un proyecto de infraestructura que tenga impacto social, también pasa por la solución que socialmente sea convenida. ¿Ok? Y después, pues hacemos la recomendación de la implementación. ¿Hasta acá alguna duda, comentario, inquietud? Ok, seguir adelante entonces. Bien, lo siguiente sería planificar la solución y realizar una prueba piloto.
¿Qué significa esto de planificar? Es determinar qué pasos tengo que hacer para alcanzar esa solución al problema. ¿Quién las va a hacer? ¿Cuáles son los medios con los que cuento? ¿En cuánto tiempo lo tengo que hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y hacer una prueba piloto. Esto a veces puede ser, esto depende mucho del tipo de proyecto que estemos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pruebas pilotos existen en ingeniería? Existen los modelos, ¿no? Los modelos computacionales, los modelos de escala. ¿Qué otro tipo de pruebas piloto existen en ingeniería? Pues una que he visto últimamente dentro de la ciudad es el transporte eléctrico, los trolebuses. Sí. Cuando metieron los azules, primero metieron unidades de prueba. Así es. Para ver cómo funcionaban y sobre todo como son más largos, pues cómo transitaban y cómo interactuaban con los demás autos, ¿no? Sí, sobre todo cómo interactúan en los carriles, ¿no? También, y también el Metrobús hace estas mismas pruebas con las nuevas unidades eléctricas. Exacto, también esas son pruebas piloto. Pero hay otro tipo de pruebas piloto. También Seúl lo hizo con... ¿Con qué? Omar. No, que también Seúl había hecho lo mismo con los pumabuses, pero está diciendo otras pruebas piloto. Déjenme pensar. Así es, lo que se hace es tratar de probar la solución antes de implementarla, ¿ok? A veces se puede hacer como en el caso de los trolebuses, con el trolebús mismo o con los metrobuses, pero a veces necesitamos hacer otro tipo de pruebas, ¿no? La parte de las, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser? Aquí entran tanto los modelos de simulación como los modelos a escala. También entran, ¿qué otra cosa? ¿Podrían ser los de comportamiento general? Así es, también. Que incluyen mucho. Ejemplo, lo que hicieron con el camino verde allí en Seúl. Sí, que era también. tanto de ciclista como de peatones y ver cómo funcionaba. Sí, también se pueden hacer pruebas y verificar que, pues, ¿para qué te ponen una pista tan chiquita si eres peatón? Ok. Sí, así es. Y sobre todo, porque es importante? Porque necesitamos probar que la solución funcione como tiene que funcionar. Y si no, necesitamos hacer ajustes. ¿De acuerdo? Por eso, a veces, si ya ven, aunque digan prueba piloto, en realidad ya pasaron por muchas otras pruebas. ¿Sí? Ya pasaron por modelos computacionales, por simulaciones, por modelos a escala, por etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos pruebas piloto en edificios? Pues igual maquetas, a escala, ¿no? A escala y con la mesa vibratoria, me parece. Los ensayos de laboratorio. ¿Quién dijiste, Bernardo? Que con ensayos de laboratorio, por ejemplo. Así es. ¿Cómo hacemos pruebas de suelos? Con extracciones de partes haciendo una malla para hacer muestreo de suelo y de ahí llevarlo al laboratorio para ver su compresibilidad, ¿no? Y de hecho también por eso se hacen pruebas de mecánica de suelos. Así es, también ¿qué otras pruebas hacemos para ver si más o menos vamos por buen camino? También hacemos pruebas de concreto, ¿no? Sí, de concreto. Resistencia, ¿no? Así es. ¿Y qué otras pruebas hacemos? De viento, Exacto, túnel de viento también estructurales. es una prueba. Todo eso es parte de las pruebas piloto que tenemos que hacer. Bueno, prueba piloto hacemos pruebas. Todo el tiempo tenemos que probar si las cosas van bien, ¿no? Para ver si la solución que estamos proponiendo es suficientemente buena. ¿Sí? Y si no, hacemos cambios o modificaciones. Y finalmente, el último paso es implementar y generalizar la solución.
Y básicamente el propósito es que una vez que tengamos una solución que sea suficientemente eficiente, entonces podemos tal vez utilizarla en otros lados. Como, por ejemplo, si el Metrobús de la línea sobre Insurgentes funcionó, entonces tal vez puede funcionar en el eje 4. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Sí lo hicieron, ¿no? Si el cablebús funciona en Santiago de Chile, tal vez puede funcionar en... ¿Dónde lo pusieron? En Ecatepec. En Ecatepec. Sí. Sí. Se supone. Se supone. No, ahí van. No, es mucho chisme, mucho chisme. Y lo peor es que me está llegando más chisme al respecto. Sí, de hecho lo hacemos, ¿no? También en nuestra vida cotidiana. Si a alguien le funcionó el coche fulano, yo también me voy a comprar uno parecido. O si en la casa de al lado tienen un lavavajillas y se llevan mejor, yo también tal vez me compre uno. ¿Sí? Ustedes lo hacen también, ¿no? Algo les funciona y lo recomiendan. ¿Sí o no? Ok. Entonces, básicamente, si algo funciona bien, se puede extender la solución a una problemática similar. ¿Bien? Funcionaron ¿qué otra cosa han implementado? Funciona el segundo piso del periférico, más o menos. Entonces, hacemos una extensión hacia la carretera Cuernavaca. ¿Ok? Y ese tipo de cosas. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Creo que no. No, ninguna. Ninguno. Es bastante sencillo, ¿no? Además, son cosas que hemos visto también en planeación. Bien. Y la segunda pregunta, ¿y si es atractiva esa solución que estamos planteando? ¿No? O sea, lo que necesitamos para que una solución, un proyecto sea suficientemente atractivo, pues necesitamos que tenga varios beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios estamos usando? Generalmente hemos tomado la decisión, sobre todo en términos económicos. No es la mayor parte que vemos, los costos-beneficios. Pero existen algunos otros beneficios que están asociados a los proyectos de ingeniería. ¿Cómo qué puede ser esto? ¿Es más útil? ¿Es más cómodo? ¿Es más seguro? ¿Qué otro tipo de beneficio se les ocurre que puede ser atractivo? Porque evidentemente si algo es más útil, pues lo vamos a hacer, ¿no? Aunque tal vez económicamente sea igual. Una cosa que curiosamente los humanos buscamos mucho en todos estos desarrollos tecnológicos y de ingeniería ¿es más cómodo? Aquí eso no se lo imaginaban. Pero los humanos hemos trabajado mucho para que la vida no sea cómoda, ¿sí o no? Otra ¿es más seguro? También hemos trabajado mucho para vivir en condiciones más seguras, ¿cierto? Que sea una solución más sencilla. ¿A qué te refieres? ¿Sencilla en usabilidad? ¿Te refieres a eso? O explícame un poco a lo que te refieres con sencilla. Pues sí. Es cierto, pero explícame un poquito más. Ajá, que no nos enfrentemos a tantas problemáticas y la solución, pues sí, sea más sencilla. Tienes toda la razón. Es que el ser humano busca como tal facilitar el uso y el manejo de las cosas. Entonces, entre más sencillo y básico se haga, más útil va a ser. No, nosotros lo percibimos como útil, ¿ok? No necesariamente. Es como las cámaras automáticas, ¿no? También Antes... el ahorro del tiempo.
Eso también, tienes toda la razón. Vamos a ponerlo por acá. Ahora en ahorrar tiempo. Sí, es cierto. Lo otro que nos interesa es que sea más rápido. Es verdad. Entonces estamos hablando en facilidad, que sea más rápido, que sea más... Sí, lo de fácil es verdad, lo de más rápido es 100% cierto. Y entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque básicamente cuando ustedes vayan a convencer a sus clientes de que les conviene hacer algo, ustedes tienen que pensar qué es lo que cuál es este beneficio, ¿no? Ya sea a sus clientes, a sus jefes, a quien sea. Cuando ustedes estén viendo un proyecto y estén considerando si es suficientemente bueno, tienen que buscar todos estos beneficios. O sea, si es más fácil, es más seguro, es más cómodo, es más fácil, es más rápido, es todo esto, estas cosas. No nada más es más barato. ¿De acuerdo? A veces, si nos vamos solo por barato, son soluciones complicadas. Por ejemplo, tal vez una solución puede ser ligeramente más cara, pero más cómoda. O más fácil. ¿Sí? Es la diferencia entre una silla normal y una silla de gamer. ¿Sí? Eventualmente van a elegir la más cómoda. ¿Sí o no? Si no, no existirían esas sillas. Bien. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir en estos asuntos de la comodidad, de los beneficios de una solución? Ya hablamos de más beneficios económicos. Puedes ganar más, ¿no? Más útil, hace más cosas. Y hay alguien más. ¿Por qué? ¿Celular? Juan. Pues también podría involucrar ahí como un aspecto un poco más, no sabría bien cómo definirlo, pero yo lo quiero pensar como más psicológico, ¿no? De que a lo mejor no te dé más seguridad o no te haga más productivo, pero simplemente te hace sentir como una satisfacción de la posesión, ¿no? O sea, como el satisfacer como un impulso de tener como la novedad, ¿no? O sea, por ejemplo, lo podemos ver eso mucho con los teléfonos, de decir, una marca saca el teléfono 10 y al siguiente año saca el 11 y hacen prácticamente lo mismo, pero por el tener el 11 te hace sentir como mejor. Puede ser, sí. Eso tiene que ver más cómo es un beneficio, sería como estatus tal vez. Julio. Los beneficios sociales, no sé, se me ocurre la cuestión de, no sé, decidir dónde vamos a poner un hospital, ¿no? No ponerlo en una zona que esté muy poco desarrollada o en una localidad que tenga más población, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Los beneficios sociales también son una parte importante a considerar cuando estemos considerando toda esta parte de los atractivos de las soluciones. Es cierto, un beneficio social es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de obras de infraestructura. Es cierto. Muy bien, Julio. Es correcto. Pero sí, Juan también tiene razón. Es por eso que luego nos venden las cosas de marca, ¿no? Así de, no importa que funcione, me voy a comprar otro. Como el caso del celular, al principio de la clase. ¿Ok? Es verdad. Es la diferencia entre comprarse una bolsa genérica o comprarse una bolsa Kipling. Hacen lo mismo, pero hay gente que se compra la Kipling porque es de marca. Sí, es verdad. Así es, Juan. Y sí, los beneficios sociales también. Se los habían olvidado ponerlos por acá. Bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿También podría ser los beneficios ambientales? Eso también es correcto. Entonces vamos a ponerlos en la lista. Déjenme escribirlos por acá. Tenemos sociales, estatus, ambientales, rapidez. Así es, aunque de hecho hay toda una ciencia en la parte de los beneficios ambientales, se llama economía ambiental. Cuando se hacen proyectos se trata la parte de ambiental, de hecho ustedes se lo van a encontrar mucho en la práctica, como una cosa intangible
y incuantificable. Y hay gente que está tratando de hacer como una equivalencia para tratar de involucrarlo en la parte económica, porque eventualmente, aunque son como costos escondidos, los daños ambientales eventualmente te cuestan. ¿A quién le cuestan? Esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque puedes costarle, y además, ¿cuánto te cuestan? También es una pregunta difícil de contestar. Porque si tú, por ejemplo, este año que parece ser que va a haber sequía, alguien podría decir que esa sequía es producto de la modificación del clima, que es ocasionada por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes emitimos gases de efecto invernadero? Pues todos, ¿no? Absolutamente todos. Unos más que otros, por supuesto. Unos países más que otros. Ese efecto, ¿quién lo va a resistir? Bueno, ¿quién lo va a sufrir? Pues los va a sufrir primero los agricultores, ¿no? Que van a tener problemas para la producción. Y eso eventualmente va a costarnos a nosotros, tal vez en precios de alimentos. Entonces, ¿quién lo paga? Pues lo pagamos también todos, ¿no? Pero tal vez había que sí poner una parte ahí. Y sí, los beneficios ambientales también es un valor que hay que considerar cuando estemos pensando en este tipo de proyectos. Por supuesto, algunos proyectos van a estar más enfocados a unos beneficios por sobre de otros. Es cierto. Pero sobre todo es importante que estos beneficios se puedan identificar a todos los niveles. ¿De acuerdo? Y también cuáles elegimos por encima de otros también tiene que ver mucho con pues, el contexto, el tipo de proyecto que estamos haciendo, a quién se lo vamos a vender, quién va a poner el dinero, el propósito del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que sigue es más como de proyectos, pero voy a detener la grabación.